Buenos días. La Universidad Central de Venezuela, a través del Instituto de Investigaciones de la Comunicación y la Maestría de Gestión y Políticas Culturales, les dan la más cordial bienvenida a esta cuarta semana de la serie internacional de conferencias de políticas públicas culturales, respuestas no convencionales a la pandemia del COVID-19. Y es que estamos muy felices y satisfechos porque hemos conmemorado los 10 años de nuestra maestría, acompañados de grandes invitados nacionales e internacionales, que de manera magistral han aportado elementos vitales para la adaptación a estos nuevos tiempos. Queremos reiterar la invitación a todos nuestros participantes a dejar sus comentarios sobre esta actividad con las etiquetas Somos Gestión Cultural UCB y Cultura Post Pandemia UCB. Actualmente la transformación digital se ha insertado en la vida cotidiana, que se profundiza y acelera tras la llegada del COVID-19 y que evidentemente ha cambiado la forma en que se desarrolla el consumo cultural. Con base en ello, la novena conferencia de la Serie Internacional de Conferencias de Política Pública Cultural se centrará en el consumo cultural digital en tiempos de COVID-19, desafíos para las políticas públicas culturales. Y es así que tenemos una invitada muy especial que nos hablará de ello, y ella es la doctora Ana Elisa Wortmann de Argentina. La doctora Ana Elisa Wortmann es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Sociales, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Maestría en Administración del Sector Cultural en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e investigadora del Instituto Gino Germani en el área Cultura y Sociedad. Ha sido miembro del Grupo de Trabajo Cultura y Poder y Consumos Culturales de Claxo. Es autora de numerosos artículos sobre consumo y políticas culturales. Entre sus más recientes publicaciones tenemos Mutaciones del consumo cultural en la era digital, Entre la estandarización y la individualización, Internet, plataformas digitales y gustos musicales de los adolescentes de Cava, Productores y consumos culturales en la ciudad creativa. Bienvenida, doctora Ana Elisa. En la moderación la acompañará la profesora Ana Sofía Afanador, vicerrectora académica de la Universidad Audiovisual de Venezuela, doctorando en Creación Intelectual para las Artes, magíster en Gestión y Políticas Culturales de la UCB, con formación en las áreas de Economía Social de Mercado. Es miembro del Consejo Directivo de la Maestría en Gestión y Políticas Culturales de la UCB y profesora universitaria en diversas universidades nacionales. Una vez más, bienvenidos a todos y disfruten de esta fabulosa conferencia. Adelante, profesora Ana Sofía. Buenos días a todos y todas. Gracias, Rocío, por tu presentación. A todos, bienvenidos. Para mí es un honor y un placer estar acompañando hoy a la universidad y particularmente a la maestría en Gestión y Políticas Culturales y compartir con ustedes nuestra celebración de los 10 años. 10 años que han generado una cantidad de logros, pero también una cantidad de retos. De allí la idea de plantearnos este espacio de conversación. Hablar sobre consumo y cultura en este momento es hablar de nuestra cotidianidad. Y no es menos cierto que nuestra cotidianidad cambió desde el 13 de marzo, cuando la pandemia nos obligó a recluirnos en nuestras casas y establecer una nueva forma de relación y de mediación a través de las nuevas tecnologías. La cultura no escapa de esto. La cultura, las diferentes estructuras o esferas que conforman la cultura y la creatividad se han visto también afectadas o impactadas en mayor o menor medida por las nuevas tecnologías. Y es que la era digital no solo cambió paradigmas referidos a las herramientas, y no estoy hablando con esto solo de la internet o los smartphones o las mismas laptops. Estoy hablando que nuestros propios modos de vida cambiaron a partir de esta inserción o esta mediación a través de la nueva tecnología. Este nuevo universo cultural nos pone en evidencia una vez más a Bourdieu, en términos de que esta realidad pandémica
nos ha modificado los campos, los gustos, inclusive los rituales de consumo, y ha modificado las estructuras de producción y desmaterializado las formas de la circulación de estos productos. Estas afirmaciones que me he permitido compartir con ustedes y que vienen basadas en muchos de los trabajos de investigación del profesor Carlos Guzmán, la profesora Cristina Guairó y la misma invitada que tenemos hoy, nos invita a plantearnos como desafío cuál es el rol de las políticas culturales en este contexto de consumo cultural. Para responder esta pregunta y otras más que sabemos que se van a generar, le doy la más cordial bienvenida a la profesora Annelisa Worman. Adelante, profe. Bueno, muchas gracias a Ana Sofía, a Fanador y a Rocío por la presentación. Muchas gracias a la universidad y a la maestría por esta invitación. Y bueno, y celebro los 10 años de duración de la maestría, este aniversario, porque bueno, en contexto de nuestros países, 10 años es mucho tiempo, poder sostener un proceso institucional, educativo, etcétera. Así que bueno, doble celebración. Bueno, yo fui invitada para reflexionar sobre el significado de estos consumos culturales digitales en este contexto de pandemia y de cuarentena universal, ¿no? Que esto, digamos, hay una coincidencia aquí entre la universalización, digamos, de lo digital, que tiene que ver con procesos de globalización, digamos, que tiene un alcance mundial, y también la cuarentena tiene un alcance mundial, ¿no? Entonces ahí hay una conjunción entre dos procesos de algo que ya se viene dando y este momento singular, trágico, que nos atraviesa a todos y que tiene a pesar de las características comunes al conjunto de la humanidad, tiene sus características propias en América Latina en referencia a Europa o al mundo asiático, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie de cuestiones para reflexionar sobre, digamos, la localidad regional latinoamericana en relación a esta globalización cultural de los procesos de digitalización de la cultura, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, y en función de esto, bueno, que además es el leitmotiv de la maestría, que es, bueno, cuáles son los desafíos que se le presentan a la gestión cultural y a las políticas culturales, estos nuevos procesos, estos nuevos consumos o la resignificación de consumos que ya se venían dando en este contexto, ¿no? Entonces ahí a mí se me ocurrió que por ahí sería interesante como para contextualizar esta cuestión que se habla permanentemente desde marzo, como bien señalaba Ana recién, que es esto de la cultura digital o la digitalización de la cultura o los consumos culturales digitales. Bueno, hay varios conceptos que ya dando vuelta. Y bueno, y en términos numéricos, ¿no? En términos de datos cuantitativos, ¿de qué estamos hablando, no? Porque, digamos, está naturalizado que, bueno, todos estamos consumiendo plataformas digitales o bienes culturales que circulan a través de las plataformas digitales, algunas pagas, otras llamadas pirata, bueno, hay multiplicidad de circulación de bienes culturales de la industria cultural, a lo cual se suma la digitalización de aquello que no era digital, justamente por la cuarentena, ¿no? Todo se ha vuelto digital, ¿no? Y además, y aparte de esto, surgen nuevos fenómenos a través de las redes sociales. Pero antes de avanzar en esto, a mí me parecía necesario, con ustedes, y yo necesitaba además entender como la dimensión de este proceso. Entonces, ahí es que les voy a mostrar algunos datos cuantitativos que estuve buscando justamente para dimensionar este proceso de digitalización de la cultura o consumos culturales digitales. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes. A ver, un segundito. Espere que... Un segundito, porque ahora... esto también es una cuestión que... acá está.
¿Se ve? ¿O no? No se ve nada. Un segundito. No, estoy teniendo algún problema, disculpen. A ver. Lo habíamos probado, pero por alguna razón que desconozco. ¿Ahí está? Ah, bien. Vamos a hacer pantalla completa. Bueno, ¿cuál es el sentido social de la cultura y el arte, no? ¿Por qué es importante en estos momentos en donde el problema parece estar centrado en la cuestión sanitaria en nuestros países, en una cuestión de vida o muerte, que es lo que se plantea en nuestros países, reivindicar de alguna manera y resignificar frente a las políticas públicas, frente a la sociedad, la importancia y la esencialidad de la cultura y el arte, ¿no? Imaginar, sublimar, entretener, canalizar emociones, digamos, todo esto, a través del arte nosotros podemos resignificar nuestra emocionalidad, nuestra subjetividad. O sea, todo este dolor que supone la pandemia, que supone personas que se enferman, que tienen que aislarse y demás, tiene que ser, digamos, esta esencialidad que remite al sistema sanitario debe ser también compartida con el mundo de la cultura, cosa que muchas veces se olvida, ¿no? Parece todavía aún hoy, en el siglo XXI, algo secundario por el impacto que ha tenido el impacto económico que ha tenido en el sector cultural, justamente por el cierre de los espacios, de las salas de teatro, centros culturales, etcétera, como consecuencia de la cuarentena. Entonces, digamos, hay como una necesidad, pienso yo, frente a las políticas culturales de reivindicar esta situación, ¿no? Y ¿qué reacciones hay frente a la pandemia y a la situación de cuarentena en el campo cultural y en los sujetos consumidores de cultura? Vemos que, digamos, en un sentido positivo, podríamos decir, se ha aprovechado, así como nosotros nos podemos encontrar vía Zoom, bueno, estas plataformas de comunicación permiten generar una multiplicidad de situaciones sociales virtuales, ¿no? En el mundo de la cultura, tenemos los clips de Instagram y de Facebook, bueno, no solo de nuestros encuentros académicos, sino también del mundo del arte, ¿no? Artistas que siguen trabajando de manera gratuita, como una necesidad de, bueno, porque eso forma parte de su esencia, ¿no? Estar frente a una audiencia, a un público, y de esa manera se recrean en sus funciones. Lo mismo los músicos, los DJs, ¿no? Que organizan fiestas y de esa manera todos de distintas edades y los jóvenes tan afectados por la cuarentena canalizan sus emociones, como decía antes, su energía, su vitalidad a través de esos encuentros de los fines de semana.
Y bueno, y los sujetos, los consumidores de cultura, ¿qué pasa? No solamente consumen online, ¿no? Digamos, el consumo se ha restringido a la virtualidad, sino también que hay gente que recupera su saber, el sentido, digamos, del concepto cultura, ¿no? En el saber hacer, ¿no? Bueno, en una época yo tocaba la guitarra, bueno, de repente me pongo a tocar la guitarra, la cocina, que es algo de lo cual se habla mucho, ¿no? Sentido más tradicional del término cultura. Y bueno, y el impacto que esto tiene también, el punto de vista económico, ¿no? Para las grandes plataformas, como el aumento de suscripciones a Netflix, el aumento de la venta de libros electrónicos, etc. Entonces, volviendo a esto, ¿no? Que estábamos hablando. Por un lado, observamos una expansión de la digitalización de los bienes culturales de la industria cultural, que es un fenómeno que ya se venía dando a partir de la difusión de las plataformas, ¿no? Un fenómeno que se da a partir del 2008, 2010, 2011, ¿no? Con las plataformas como YouTube, después Netflix, Spotify, 2010, 2011, y esto va increyendo y ahora explota. La digitalización de la escena teatral, que esto es lo nuevo, digamos, si bien ya había algunas plataformas, pero bueno, ahora es la única opción, y lo que decíamos antes es el surgimiento de nuevos fenómenos culturales, ¿no? Nuevas formas de producción cultural vía las redes sociales y nuevas formas de consumo. Entonces, bueno, hay algunos datos que tienen que ver para decir, bueno, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de la digitalización de la cultura? Bueno, ¿cuál es el porcentaje de la población mundial, para después llegar a América Latina, que está vinculada o que tiene una penetración de Internet en su vida cotidiana, ¿no? Y aquí vemos algunos datos, ¿no? Bueno, el consumo de los móviles, ¿no? de los smartphones, que tiene una penetración mundial 67%, el uso de Internet es un 59%, y eso es un dato interesante y necesario para entender que hay un porcentaje, que sería el 41% de la población mundial, que no tiene Internet. Entonces, la digitalización de la cultura es un fenómeno muy importante, pero es importante también tener en cuenta que alcanza a nivel mundial, después vamos a ver por país, a un sector de la sociedad. Y esto revela la desigualdad cultural en la cual vivimos, ¿no? Esto no le quita relevancia para nada, pero para situarnos de qué estamos hablando, ¿no? Y bueno, y el uso de redes sociales, 49%. Acá encontré un gráfico, perdón, del alcance de Internet por país, ¿no? Primero aparecen la Unión de Emiratos Árabes, Dinamarca, Corea del Sur, Suecia, bueno, y América Latina, los países de América Latina van como más hacia atrás, ¿no? Aparece Argentina, lamentablemente acá no está numerado, pero bueno, vamos hacia el costado derecho, digamos, de este gráfico, y en los últimos lugares, Argentina, Brasil, México, etc. Aquí vemos en este otro gráfico la posición de América Latina con respecto al resto al norte, digamos, esto que se llama el norte global, el sur global. El norte global, Europa del Norte, ¿no? Los países nórdicos, 95%, que serían donde la mayoría de la población está conectada a Internet. En términos de promedio, en Sudamérica el 72%, y después vamos a ver las diferencias, ¿no? Igual, en términos poblacionales hay que ver, porque hay todos unos datos que no logré homogeneizarlo, digamos, que digamos, donde más gente está conectada a Internet, pero más diferencias sociales hay, es en China y la India, ¿no? Por la cantidad de población que existe. Pero la India, que es el país más poblado del mundo, apenas el 20% de la población, que son como 400 millones de personas, están conectadas a Internet. Lo mismo en China, Corea del Sur, etc. Penetración de Internet en América Latina, ¿no? En porcentajes.
Ecuador sería, en términos de su población, el país que tiene más gente conectada a Internet, en Argentina, Chile, Brasil. Sabemos que Brasil, en términos de población, es mucho más que todo, no sé si toda América Latina junta, pero bueno, por la cantidad de población que tiene. De todos modos, es muy importante la proporción, ¿no? El 65% con respecto a los 200 millones de habitantes más o menos que tiene Brasil. Y así vamos hacia abajo. Aquí encontré este otro cuadro de el número de usuarios de Internet por país en América Latina, o sea, por personas, ¿no? Brasil, 150 millones de personas, México, 89 millones, en Argentina 35 millones, un porcentaje alto, Colombia, Perú, Venezuela, 20 millones, Chile. Acá encontré esto que me parecía interesante, porque también tiene que ver con la digitalización y cuánto después tendría que ver con el acceso al cine, ¿no? A las plataformas digitales, porque si no tenemos buena velocidad, es difícil estar conectado permanentemente, participar de estas plataformas, participar de las redes sociales, tomar clases virtuales, etc. Y aquí aparece Uruguay en el primer lugar, en relación la Argentina más o menos. Los usuarios más adictos a las redes sociales. Este es un fenómeno también que es muy emergente de este contexto, ¿no? Porque por lo que uno alcanza a leer, digamos, de las distintas encuestas que hay circulando, mucho del contenido audiovisual, de videos de YouTube, incluso de sitios de películas piratas y demás, circula por las redes sociales, ¿no? Y acá aparece Filipinas en el primer lugar en cuanto a uso de redes sociales. Es quizás un poco viejo, 2019, ahora voy a mostrar uno más nuevo, ¿no? Esto es lo que venía ocurriendo, por decir así, ¿no? En cuanto a adictos a redes sociales. Ahora en el 2020 aparece un cambio, ¿no? Chile aparece en el primer lugar, que no aparecía antes, digamos. Aquí aparece Chile en el primer lugar, Brasil en el segundo lugar, y un leve crecimiento de Argentina, ¿no? Y un decrecimiento de algunos países, ¿no? Un fenómeno curioso, Colombia, Ecuador, Panamá. Entonces habrá que indagar un poco más. A veces los datos en sí mismos no terminan, pero bueno, nos sitúa en cuanto al impacto de la cuarentena, al menos al principio, en términos de publicaciones en redes sociales. Bueno, y aquí aparece como la fruta sobre lo que vamos a hablar, que es el tema de las plataformas, ¿no? Que venían creciendo. Netflix es la que más crece, y hay multiplicidad de notas en la prensa mundial, en la prensa de América Latina, sobre el crecimiento de Netflix en los meses de la cuarentena. Que aumentó un 15% más, y son muchísimos los suscriptores a Netflix, siendo en América Latina también usuarios de Netflix en proporciones importantes, ¿no? Como vamos a ver después. El 62% de los latinoamericanos ve más contenido digital en plataformas como YouTube que antes de la crisis provocada por el COVID. El 67% en total de América Latina aumentó el uso del WhatsApp, y el 61% el Facebook. Aquí de una nota de un investigador sobre cine, Leandro González, aparece que Netflix tiene 183 millones de suscripciones en el mundo, cual es impresionante, ¿no? Ahora, ese es el punto, ¿no? Por un lado, el crecimiento de Netflix, y después que vamos a ver, el crecimiento de Spotify, que también crece en cuarentena. ¿Qué consecuencias puede tener para los mercados, ¿no? Y ahí está la relación
de consumo y desafíos para las políticas culturales públicas en términos de producción. Esto me pareció interesante del artículo de Leandro González, porque él dice que si tendemos a consumir la producción o lo que se hace, tanto lo que produce Netflix como lo que se hace circular en Netflix, que en general, digamos, de ahí ya tendríamos que ver otras estadísticas, hay una gran, si bien hay una diversidad de países representados en Netflix, también hay una concentración de producción audiovisual norteamericana, inglesa, y de los países del norte, ¿no? Seguramente vemos de Turquía, de Israel, de alguna serie latinoamericana, española, pero en general es producción norteamericana. O sea, las grandes distribuidoras del cine, que el cine sigue teniendo una distribución norteamericana importante, se han volcado también a la producción de series de Netflix, ¿no? Y bueno, y ahí está la presencia fuerte en la llamada globalización del idioma inglés. Entonces, bueno, la pregunta que aparece en este artículo es, bueno, ¿qué impacto esto tiene en el mercado audiovisual nacional, en los países que producen contenido audiovisual, pero no están en las grandes plataformas, digamos, ¿no? Aquí aparece también la cuestión de Spotify, cómo crece en marzo del 2020, ¿no? Viene increyendo y como dicen también otros investigadores, la cuarentena no hace más que potenciar procesos que ya se estaban dando. Agudizan esos procesos. Entonces, en el caso de Spotify, bueno, lo que encontramos es del CEO de Spotify, que es una empresa sueca, ¿no? De cuánto ha crecido, ¿no? Y se suele también señalar que América Latina se ha suscripto, digamos, es muy consumidora, iba a decir, digamos, se ha suscripto de una manera intensa a esta plataforma, ¿no? De ahí también la circulación de música latina por Spotify. Y bueno, aquí aparece alcanzando un aumento de 27% en comparación con el mismo periodo del año anterior, ¿no? Acá estamos hablando, encontré el segundo trimestre de 2020, plena pandemia. América Latina representa el 21% del total de suscriptores premium, ¿no? El mismo porcentaje que en el primer trimestre del 2020 comunicó, bueno, el CEO de música, que es un sueco. Entonces, como decíamos, ¿qué consecuencias tiene esto en la producción nacional, en nuestros directores de cine, en nuestros artistas, en nuestros músicos, digamos? Este tipo de presencia global de las plataformas y en el consumo. El caso de Argentina, que bueno, es el que más conozco, pero podemos pensar después a partir de esto otros casos. Bueno, acá tenemos una plataforma de cine argentino que curiosamente, a pesar de que la gente no le interesa ir a ver, digamos, hay varios estudios sobre el desinterés de los argentinos por el cine argentino, un cine que tiene como más éxito en el exterior que dentro del país. Pero curiosamente, a partir de esta plataforma y en el contexto de la cuarentena, el consumo de cine argentino aumentó, ¿no? Que este es un fenómeno a analizar, ¿no? La gente dijo, bueno, ¿quiénes somos nosotros de repente, ¿no? En la cuarentena muchos de nosotros empezamos a reflexionar de cuestiones que por ahí antes no prestábamos atención. Y en cierta desnacionalización que hay en la Argentina, digamos, de la cultura, curiosamente, uno puede pensar si el cine tiene que ver algo con nuestra identidad o con pensar algún tipo de identidad. Bueno, este es un fenómeno interesante para analizar, que es el crecimiento del público para el cine argentino en las plataformas de cinear, ¿no? Que esto, bueno, esto es un desafío para las políticas culturales públicas, y que el desafío, digamos, no es solamente en términos económicos, ¿no? Bueno, aquí
la UNESCO y la OMC encarnan la promoción y el combate a la regulación, digamos. Hay una falta de regulación actualizada de las producciones nacionales, tanto del cine como la música. Bueno, y González hace referencia a la industria audiovisual nacional, pero también a la falta de acceso a la diversidad de voces, ¿no? A una diversidad cultural, que eso es lo que está ausente por ahí en cierto formato, o ausente o no tiene una gran presencia, ¿no? No es lo que uno vía el algoritmo accede a veces a lo que se muestra masivamente o con más poder en Netflix, incluso en Spotify, ¿no? Lo mismo en el caso de la música, ¿no? Frente a estas plataformas como Spotify o como YouTube. Bueno, en el caso de la Argentina y en el contexto de la crisis, así como hablábamos de cinear para el cine, en el caso de la música, un grupo de músicos se unió y hace, sostiene la producción musical nacional generando playlists y solicita a través de las redes sociales que la gente escuche esas playlists, ¿no? Como una manera de enfrentar la inexistencia de trabajo para los músicos en vivo, ¿no? El sector musical es uno de los más golpeados, junto con el teatro, la danza, en el contexto de la pandemia, ¿no? Y también de todos estos músicos que se han desarrollado en la increíble, digamos, fuerte presencia de la escena cultural independiente, que va más allá de Spotify, de las grandes discográficas, etcétera, y que se hacen conocer a través de las redes sociales. Pero como se sabe que el consumo dominante es vía plataformas como Spotify y YouTube, cuelgan sus playlists e insisten en que consumamos su música, y también aparecen estos fenómenos como lo que se llama aquí gorra virtual, ¿no? Como un link donde uno puede hacer una transferencia de una pequeña suma de dinero como para solventar la ausencia de un salario. Entonces, lo que observamos es que con la cuarentena, lo que se pone en evidencia es la fuerte precariedad del llamado trabajo cultural, ¿no? Como lo señala Toby Miller en su libro, El trabajo cultural. Y este sector, que por un lado genera tanto consumo, ¿no? Y es uno de los grandes consumos del contexto de la cuarentena, forma parte de lo que se llama la economía informal, el trabajo precario, ¿no? La economía precaria, etc. Digo, hay una paradoja ahí fuerte, y que contradice un poco el entusiasmo que hubo en frente a ciertas propuestas de organismos internacionales y de análisis que se generaron en el llamado Norte Global acerca de las potencialidades económicas, ¿no? Y potencialidades de desarrollo que generaba el crecimiento de productores culturales, artistas, espacios culturales autogestivos, espacios de formación, etc. Todo esto creció muchísimo, hay datos, también eso puede ser motivo de otra presentación acerca del crecimiento de los jóvenes, digamos, es un sector de la población, ¿no? Entre 25 y 40 y pico de años, ¿no? El que se dedica a este tipo de emprendimientos culturales, pero también está como fuera de esto que algunos hablan de la renta universal básica, ¿no? Bueno, forman parte más bien del precariado, del trabajo precario, por decirlo así.
Y por eso nos hacíamos estas preguntas, ¿no? que escribí acá, ¿no? Este ciclo iniciado en los 90, con todo este discurso sobre las industrias creativas, la economía creativa, la potencialidad de desarrollo, que vemos allí que evidentemente se genera un espacio nuevo, ¿no? A nivel urbano incluso, del crecimiento de los productores culturales y del consumo cultural, pero que en una situación trágica como la que estamos viendo ahora, más bien presentan como el costado negativo del desarrollo capitalista, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedan planteados toda una serie de temas para pensar, ¿no? Y retomando las cuestiones que estábamos desarrollando a lo largo de esta presentación, bueno, por un lado, esto que decíamos en el título, ¿no? Las continuidades, o sea, se profundiza la digitalización de la cultura. Gente que quizás antes solo miraba la televisión por cable, consumo que creció mucho en la cuarentena, pero también el crecimiento de Netflix, ¿no? A pesar de la cuarentena y de que todos vemos disminuidos nuestros ingresos, etc. Sin embargo, Netflix crece, Spotify crece, incluso hay encuestas donde la gente dice que ni sabe lo que paga, porque como esto viene por un débito de la tarjeta de crédito, ni sabe lo que paga por Netflix ni por Spotify. Entonces hay un streaming masivo, ¿no? Este es un fenómeno que está en crecimiento. Hay un nuevo fenómeno, ¿no? Que es esto del teatro y de que los actores ahora, en los nuevos protocolos, pueden llegar a actuar en una obra de teatro sin público, ¿no? Y ya está empezando esto, al menos en la Argentina, esto está empezando a darse, lo cual es un desafío también para el actor, ¿no? Actuar sin público. Que puede tener consecuencias positivas, ahí sí, en términos económicos, en cuanto a la potencialidad del teatro local, del teatro nacional, y ahí pueden haber nuevas políticas públicas, de hacer circular los teatros nacionales, ¿no? Eso es, digamos, una posibilidad que da este mundo virtual, así como nosotros podemos estar conectándonos en este momento. Y bueno, ahí me parece que hay una vía para la gestión cultural, ¿no? Cómo repensar el teatro en estos procesos de digitalización, cómo repensar también el hacer teatro, ¿no? Los actores tienen que quizás pararse de otra manera, se van a generar otro tipo de obras teatrales, seguramente. Lo mismo el caso de la música en vivo, y bueno, ¿y qué decir de los festivales, ¿no? Ha habido algunas experiencias ahora virtuales de festivales, pero sabemos que el festival es un fenómeno urbano en sí mismo, que está asociado con múltiples otras industrias, estas llamadas industrias creativas. Y bueno, ¿qué significa un festival hoy en este proceso de digitalización? Y bueno, y lo que queda como como desafío para pensar en el futuro es, bueno, ¿qué va a pasar con los museos, ¿no? Los museos están cerrados, hay museos virtuales, es decir, es como que cambia el concepto de cultura, ¿no? Si la cultura tiene un significado social, un significado de encuentro, está asociado a la ciudad, y así es como surgió el teatro, y como después surge la sala de cine, como surgen los museos, todos esos espacios que generan una sociabilidad, un capital social justamente vinculado al hacer cultural. Bueno, esto parecería estar entre paréntesis hasta que haya alguna definición del punto de vista sanitario, ¿no? Y pone también en cuestión el estilo de vida urbano, que ese también es otro desafío, no sé si para las políticas culturales exclusivamente, pero en una conjunción de políticas culturales y políticas urbanas, ¿no? Porque lo que está puesto en cuestión es la ciudad de masas en un punto, ¿no? El transporte público, los eventos masivos,
bueno, ¿qué va a ocurrir con todo esto que surgió como una forma de democratización cultural en el siglo XX, ¿no? La cultura de masas, pero no la cultura de masas solamente a partir de la radio, la televisión y el cine, sino esa cultura de masas que tiene que ver con el evento masivo, ¿no? Festivales, festivales de música, de danza, de teatro, la asistencia a los museos, toda la red de espacios culturales autogestivos, ¿no? Es decir, todo este fenómeno de creciente presencia de producción cultural que hay en el mundo y en América Latina, ¿no? Bueno, tiene que repensarse lo mismo que el fenómeno del curador, ¿no? El concepto, digamos, tan presente hoy en día en el exceso de, no el exceso, la palabra exceso a veces suena peyorativa, pero digamos, en la gran producción cultural que hay en el contexto actual, cómo tiene que repensarse el rol del curador en la digitalización de la cultura, ¿no? La digitalización de una obra de teatro, de un espectáculo de danza, etcétera. De una exposición en un museo, una galería de arte, pero que va a estar, que nosotros vamos a acceder vía la pantalla, ¿no? Bueno, ahí también hay un desafío, entonces, para el curador, digamos, de los procesos culturales. Bueno, y con esto voy cerrando mi presentación. Quedo abierta para preguntas, reflexiones que ustedes quieran hacer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, profesora Wortmann. Ha sido realmente ilustrativo, y para los que somos fanáticos de las estadísticas, toda esta presentación de los datos que nos ha dado ha sido súper valioso, ¿no? Un poco recogiendo, recapitulando para aquellos que se incorporaron tarde a este encuentro, resulta valioso repasar un poco los conceptos que la profesora Wortmann nos compartió esta mañana, ¿no? Y es bien interesante ver cómo América Latina se encuentra inmersa dentro de estas estadísticas del consumo de los datos, del consumo de productos culturales. Los datos han sido muy interesantes en términos de cómo estas nuevas herramientas de mediación, los smartphones, la internet, apuntan por encima del 60 y 50% en América Latina, que no deja de ser impresionante encontrar a Venezuela en el 6º lugar con 20 millones de consumidores, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cuando nuestra realidad también pudiese ser otra, ¿no? De las preguntas, o digamos de las inquietudes que pudiesen también generarse de toda esta intervención, es saber cómo o qué va a pasar con nuestras producciones nacionales, ¿no? Toda vez que las grandes plataformas siguen liderando, siguen monopolizando todos estos canales de circulación de los productos, ¿no? Y eso sumado a la ausencia de regulaciones que permitan potenciar o robustecer nuestros productos, evidentemente que nos pone en indefensión. Me resultaba gracioso el sostener tradiciones como lo de la gorra virtual, ¿no? Esto de que el artista y trabajador cultural tenga que acudir a esta vía para ser reconocido su trabajo es una situación que no es nueva, pero que supone uno que ya en el siglo XXI, pues evidentemente no habría que hacer tanto énfasis en que reconóceme mi trabajo, ¿no? Se sostiene esto de la precariedad del trabajo cultural contradictoriamente a la gran producción de productos culturales que hemos venido generando en todos estos lapsos, ¿no? Se reconfigura la figura del productor y el consumidor, y me llama muchísimo la atención no solo lo que usted decía, sino algunos escritos que se han venido socializando, donde se comienza a, si se quiere, desdibujar la figura del productor y del creador,
porque este acceso que tiene el público a la nueva tecnología pareciese hacerle creer que cualquiera puede ser productor y puede ser creador. Amén de lo que usted acaba de confirmar, que es una inquietud adicional, ¿cuál va a ser el rol del curador? Y debates que hemos ido sosteniendo en Venezuela en estos últimos meses, por ejemplo, estamos hablando de una nueva forma de hacer teatro. Es teatro lo que se va a estar circulando en estas nuevas plataformas, ¿no? Es una manera de repensarse el arte. También es una manera de construir un nuevo concepto de cultura, ¿no? Si entendemos que esto de la cultura de masas nos obliga o nos coloca en unos espacios que en este momento no podemos utilizar, ¿no? Yo quiero a partir de allí compartirle algunas preguntas que tengo anotadas y que han compartido, ¿no? Esto, ¿cómo se configuran nuevos gustos y prácticas de consumo cultural en la era digital? Otra pregunta que nos comparten es, ¿de qué manera se muestra la brecha social en esta nueva conformación? ¿Cómo se configuran los nuevos gustos y prácticas del consumo cultural digital? Y una que a mí me inquietaba muchísimo es efectivamente que todo este proceso de mediación de las nuevas tecnologías cada vez está marcando más la brecha de desigualdad que tenemos, porque efectivamente encontramos países donde los servicios públicos funcionan con mediana o alta calidad y no es así en todos, lo que efectivamente nos pone en situación de desventaja para aquellos países donde no hay una política cultural precisa o honesta en términos de este sector. Estas son algunas de las preguntas, profe. Igual estoy compartiendo otras que nos vienen llegando. Bueno, muy bien. Bueno, sí, este tema de cómo se transforman los gustos, básicamente los gustos en la digitalización de la cultura, es un tema que, bueno, a mí me interesa investigar, y pone, no sé si pone en cuestión la mirada bourdiana, ¿no?, sobre la relación estructura social y consumo cultural, pero sí se resignifica, digamos. Acá hay una presencia muy fuerte de la dinámica del algoritmo, ¿no?, en la, digamos, en cierta sujeción del sujeto, del individuo, en, bueno, tomar decisiones, ¿no? Si uno está buscando una determinada música en Spotify, pero Spotify percibe que uno tiene ciertos gustos, bueno, aparecen sugerencias que por ahí no las tenía previstas, pero las empieza a escuchar por la sugerencia del señor Spotify. Lo mismo ocurre con Netflix, digamos, hay toda esto que le llaman la interfaz, ¿no?, una interacción entre lo que ofrece la plataforma y lo que uno es, que supone una lógica distinta a cuando, no sé, en el siglo XX uno decidía ir a ver determinada película, determinada obra de teatro, y donde operan ciertas variables, ¿no?, como edad, educación, nivel socioeconómico, dónde, si vive en el campo, en la ciudad, y en qué sector de la ciudad, etc. Yo creo que todo eso sigue operando, más aún, como señalaba Ana, en este contexto de desigualdad social que atraviesa nuestros países, y que atraviesa el mundo también. Por eso me importaba mostrar esos datos sobre la llegada de Internet, ¿no?, a dónde llega más, a dónde llega menos, y la calidad de la conexión. Y seguro que dentro de los países también hay diferencias en el acceso a la calidad de la conexión y al no poder llegar a Internet. Hay lugares de la Argentina que, por más que uno sea multimillonario, no tiene, no hay Internet. Entonces, ¿qué hacen? Ir a televisión por cable. Por eso un señor latifundista que vive en algún lugar de la Argentina, y ese señor no llega, no consume, a no ser que consuma con datos en Netflix, en un smartphone, pero seguramente la práctica va a ser diferente, ¿no? Entonces, bueno, todavía eso es todo un tema, el acceso a Internet. Entonces hay una parte de la manera en cómo funciona la cultura actual, que hay sectores de la sociedad que no acceden. Pero los que sí acceden, yo creo que sí tiene consecuencias, y ahí
hay, digamos, toda una serie de nuevas lecturas y de nuevos aportes de la sociología cultural inglesa en torno a la idea de un nuevo capital cultural, que ya no está solamente constituido a partir de la llamada cultura ilustrada, de los libros y de las prácticas de ir al teatro de conciertos, digamos, en nuestras socializaciones tempranas, y donde aparece esta nueva inteligencia construida a partir de nuestro circular por las plataformas de Internet, ¿no? Esto que se habla de las inteligencias múltiples, que habla la neurociencia y nuevas investigaciones que hay. Entonces me parece que eso también tiene consecuencias en los gustos y en el acceso y en la definición de lo que uno consume en cultura en las plataformas. Es una lógica totalmente distinta a la que ofrecía la televisión, ¿no? O a la persona que aún hoy consume películas por la televisión paga. Acá se le llama televisión por cable. O el que iba a un local de música a comprar música, CDs, discos de vinilo, etc. Entonces sí, hay una nueva manera, que bueno, en las encuestas aparece que son los más jóvenes los que revelan esto de lo que habla Savage, por ejemplo, que es un investigador inglés, Mike Savage, en la conformación de un nuevo capital cultural, pero ese nuevo capital cultural, que tiene que ver con nuevas habilidades cognitivas, no es igual en todas las clases sociales, ¿no? O sea, por ahí se compone de otra manera, pero tiene que ver con el acceso a la tecnología, a la renovación de tecnología, ¿no? A la renovación de nuestros dispositivos, a saber manipularlos, etc. Así que sí, yo creo que hay una transformación en los gustos, y bueno, y eso es lo que estudian justamente quienes están, de ahí el éxito de Netflix también, debe haber algo allí que hace a captar como una sensibilidad contemporánea, ¿no? De ahí que las series cada vez duran menos tiempo, etcétera. Y bueno, y con respecto a la cuestión social, sí, hay una cuestión social fuerte, aún mayor que en épocas anteriores, ¿no? Porque, y con esto de la pandemia yo creo que la desigualdad se agudiza aún más por este proceso de digitalización cultural. Hay muchas, dentro de los sectores populares, al menos acá en la Argentina, hay sectores populares que no tienen computadora en la casa, tienen solamente el celular, que no creo que sea de mejor calidad, digo, tienen acceso a Internet, por eso el 78% de habitantes aparece en las estadísticas que la Argentina tiene, bueno, pero acceden a un Internet de baja calidad, y eso se está viendo ahora con la cuestión de la escolaridad primaria y secundaria, ¿no? Que las maestras tampoco están muy digitalizadas, bueno, hay una gran dificultad en virtualizar la educación, y ahí es donde se ve la diferencia entre la escuela pública, se ve aún más, creo, la diferencia entre la escuela pública y las escuelas privadas, donde los niños saben manejarse con el Zoom, con utilizar videos o contenido audiovisual para sus tareas, etc. Ahí opera ese nuevo capital cultural, ¿no? Bueno, no sé. Sí, hay una pregunta que a mí también me llama muchísimo la atención, y está referida a si hay alguna sugerencia de cómo podemos ahora recuperar los espacios públicos, cómo podemos nosotros entonces intervenir, y esto viene efectivamente sobre todo para los actores y las actrices que en algunos casos trabajan con teatro de calle, ¿sí? Porque efectivamente ya deja de ser teatro de calle en la medida que se digitalice. Pero vamos, la pregunta va expresamente para usted, profe, y le dejo la interrogante. Sí, bueno, el sector del arte callejero es como el más golpeado, ¿no? O sea, todos son golpeados, pero ese es aún más, porque en general es de un sector económico-social un poco más bajo. Y se sabe que no se puede estar en la ciudad y no se puede circular. Y bueno, ahí tendrán que trabajar los gestores culturales con los responsables de políticas culturales y de políticas urbanas,
y bueno, las áreas de espacio público de las políticas urbanas, bueno, de cómo hacer un nuevo concepto de espacio público post pandemia, ¿no? Que es todo un desafío, y bueno, aquí hay gente de los ministerios que está trabajando en eso, para ver cómo se recupera esto que se llama el teatro comunitario, el arte callejero, los centros culturales barriales, que bueno, efectivamente es el sector más golpeado y que en este momento depende de subsidios del Estado, o sea, no tienen ningún ingreso, y hay poco llegar a esos subsidios, ¿no? Pero sí, ahí va a haber que trabajar mucho para generar, al menos por ahora, hasta que no aparezca la famosa vacuna, protocolos para que puedan desarrollar su arte y poder actuar, por lo menos sí. Pasa eso. El resto del teatro está ya, digamos, de a poco empieza a reunirse, pero también con toda una serie de pautas, está muy normativizado, o sea, tienen que ser obras con pocas personas en el escenario, con distancia, o sea, eso también tiene consecuencias en el hecho artístico en sí mismo, porque cuando alguien es un dramaturgo no está pensando en que tiene que haber una distancia, como cuando tiene que ver con relaciones afectivas, ¿cómo es el afecto? Digamos, todo es con barbijo, no sé, es como, con tapabocas. Es curioso porque uno ve una película ahora y dice, ¿cómo se están agarrando, tomando, besando y qué sé yo? No se puede, no se puede. Porque uno ya está medio paranoico. Y digo, me parece que es un desafío también para cuando estemos mejor, digamos, que la gente pierda el miedo, ¿no? Que la gente vuelva al teatro. O sea, ¿cómo el teatro va a recuperar su público? Imaginando que esto ya pasó, qué sé yo. La gente va a volver a ir al teatro, al cine, a los festivales, a circular, a pasear por la ciudad, digamos, a tomar ese espacio urbano de la cultura, los festivales y todo eso. Me parece que hay como todo un trabajo ahí también de las políticas culturales públicas de intervenir para regenerar los públicos, ¿no? Esto ya pensando en el año que viene. Hay algo como de corto plazo y otro de más largo plazo. Sí, a propósito de esto que usted nos comentaba, profesora, del empoderamiento que han tenido estas plataformas como Netflix, nos preguntan cómo apoyar y estimular nuevos consumos y nuevas formas de producción que participen en condiciones de mayor competitividad, tanto artística, cultural como económica. Sí, es difícil, ¿no? Porque bueno, son estas cosas, es como el cine norteamericano, o sea, tienen un dinamismo que ha logrado conquistar, por algo la gente los ve, la gente no está obligada a ver esas películas, pero seducen de alguna manera. Entonces, bueno, hay como varias cuestiones ahí. Cómo los gobiernos también pueden generar plataformas locales, o cómo hacer que nuestras producciones musicales, teatrales, ahora teatrales también, digo, nuestras documentales, o sea, todo lo que es el cine nacional, también sea parte de Netflix, y cómo negociar las condiciones económicas, ¿no? O sea, no. Bueno, ahí es una cuestión difícil porque tiene que ver con bueno, las redes de los actores, o sea, de los artistas, de las distintas disciplinas, y cómo también las políticas públicas insistir en generar plataformas propias, y que la gente, y cómo hacer para que la gente se interese por esas plataformas también, ¿no? Cómo hacerlas dinámicas, atractivas, cómo también combinar con producciones internacionales, pero que no sea solamente un estilo, un género, un tema, ¿no? Cómo la diversidad, cómo hacer para que la diversidad cultural y lo nacional y bueno, lo que tiene que ver con nuestras realidades también esté presente en ese contenido audiovisual, ¿no? Y preguntan también, profe, si tiene datos de la OCDE sobre todo este fenómeno.
No, no he visto de la OSD. Lo que sí hay informes nuevos que se pueden rastrear en internet, que estuve viendo estos días, pero tampoco querían seguir poniendo cuadros, pero sí hay datos nuevos de la UNESCO. Sobre la conexión y la desconexión, y bueno, el tema de África, ¿no? De los países africanos, particularmente de África Oriental, más del centro y del lado este, que no tienen casi, su población está totalmente desconectada de este mundo, ¿no? Sí, ciertamente solo el Dentro de 22%, África ¿no? también hay una profunda desigualdad, o sea, África con el mundo, pero al interior de África también. Sí. La UNESCO tiene datos, la OCDE seguramente también, pero no, yo no los vi, no están tan disponibles. Sí, podríamos suponer, profe, que entonces la política cultural debería estar más orientada a una regulación para poder tratar de proteger todo esto de la producción nacional, sobre todo porque el entorno que nos ocupa, sobre todo América Latina, y me va a permitir yo hablar de Venezuela, evidentemente que nosotros, con todas las regulaciones, la única oferta que tenemos en este momento, pues viene de estas grandes empresas internacionales, ¿no? Claro. Sí, sí, uno puede acceder, digamos, a distintas producciones de cine latinoamericano por esto que le llaman Netflix piratas. Hay como varias plataformas dando vuelta que aún no le llegan, yo me he enterado de varias de ellas por las redes sociales. O sea, hay gente más joven que inventa estas plataformas, o, o gente muy cinéfila que descubre que hay, no sé, cinéfilos rusos que han inventado una plataforma y circula cine latinoamericano, subtitulado en español. Bueno, son todas esas cosas que al menos yo me enteré en el contexto de la cuarentena y por esta circulación vía redes sociales, ¿no? Pero estaría bueno que eso se regularice, esto como tú señalabas, ¿no? Que esto se regularice más a nivel de nuestros estados o de procesos de integración regional latinoamericana, ¿no? Sí. Se me ocurre compartirle esta pregunta a partir del contexto venezolano, donde tenemos, como ya he venido diciendo, dificultades en términos de servicios públicos. Y nos pregunta, ¿cómo visualiza la formación del nuevo gestor cultural teniendo en cuenta estos procesos de democratización? ¿Cuáles serían las áreas claves del conocimiento que debería incluir la formación del nuevo gestor cultural? Claro, efectivamente todo este nuevo proceso que se agudizó, digamos, y que viene para quedarse, y que cambia el mundo en un punto, debería incluirse en los programas de formación en políticas culturales y en la gestión cultural, en las maestrías de curadores, digamos, todo ese espacio deberíamos conocer todos los que nos vinculamos incluso con las ciencias sociales, más de la dinámica de la digitalización de la cultura, ¿no? O sea, no, porque a veces uno desde afuera, sin tener demasiado conocimiento, siente que el algoritmo nos domina, y cómo hacer, hay que seguir tenemos que apropiarnos de todas esas herramientas que nos brinda el desarrollo tecnológico, ¿no? No hay que negarlas, no hay que ocultarlas, forma parte del avance del conocimiento, pero genera nuevas lógicas. Entonces, bueno, ahí es importante que eso se incluya en la formación de los gestores culturales, ¿no? Todo esto que es la dinámica de Netflix, estas nuevas empresas de plataformas, ¿no? Esto que Smirsek habla del capitalismo de plataformas, ¿no? ¿Cuánto de la economía capitalista actual tiene que ver con el e-commerce en general, y hay un e-commerce cultural, ¿no? Los libros electrónicos, bueno, el consumir música vía estas plataformas, ¿no? Que cambian nuestras prácticas, ¿no? Etcétera. No sé si me querías... acá en el chat figuran muchísimas preguntas, pero no sé si tú, Ana, tienes más preguntas. ¿Cómo seguimos? A ver, creo que la profe Ana No está. salió un momento Ok. de la conectividad. Por aquí tenemos algunas otras preguntas.
tenemos una pregunta de Facebook en donde habla Manuel Barreto, quien denota que un teatro sin público presencial, un teatro sin esencia, sin la emoción del aplauso, ¿cómo visualiza ese consumo? Ese teatro virtual sin el rito de vestirse, socializar con los compañeros. ¿Qué opina sobre esta afirmación de repensar las políticas con base a esta afirmación? Es una realidad, ¿no? Efectivamente sí cambia el concepto de teatro, y así como el de los conciertos, la música en vivo, pero quizás más en el teatro, ¿no? Que el teatro es como el arte de la presencialidad, digamos. Si bien en todos uno expresa emociones, bueno, el teatro tiene que ver más hasta desde el teatro griego con la catarsis, ¿no? La famosa tragedia griega. Efectivamente sí, es un impacto fuerte, pero bueno, quizás surgen cosas nuevas también, ¿no? En esto de pensar, de repensar el teatro sin un público presente, ¿no? Donde hay un público virtual, así como en esto mismo que estamos haciendo ahora, no sé, tiene un alcance y una potencialidad que quizás si hacemos un congreso no lo tenía, ¿no? Como buscándole el lado positivo, digamos, a todo a la cuarentena y al efecto del aislamiento. Claro, el teatro es lo contrario al aislamiento social que tanto insiste el gobierno que hay que hacer. Pero bueno, por ahí surgen formas artísticas nuevas, ¿no? También uno podría pensar nuevos géneros, no sé. Disculpe, para variar, Ya para perdón, disculpe, ¿está la profe Rocío interviniendo? Sí. Sí, adelante, profe. Sí, disculpe, profe, lo que pasa es que, bueno, como comentaba, la internet y los servicios públicos no nos ayudan, ¿no? Y acabo de perder la internet, voy por mi teléfono por los datos. Preguntaba a la profesora Sisi si existe alguna referencia o alguna reflexión o alguna idea de cómo monetizar todas estas nuevas formas de consumo, sobre todo porque si lo dejamos a esto, a la gorra, evidentemente no va a haber un reconocimiento o un justo valor del trabajo de nuestros artistas y nuestros productores y de los consumidores. Claro, esto de lo que yo mencioné, la gorra virtual, es lo que está, digamos, se ha extendido más que todo para la llamada escena cultural independiente. Después aquellos que son artistas más consagrados, del mainstream, incluso algunas conferencias del campo de los psicoanalistas, etcétera, eso se cobran y bueno, hay una monetización, incluso algunos son muy costosos, es como que hay sectores, digamos, que se han reconvertido muy rápidamente, tienen muy claro cuánto cobrar. Hay, bueno, las empresas que antes nos vendían entradas para ir al teatro, ahora tienen como sistemas digitales para que uno, mediante la tarjeta de crédito, pague todo eso. Por eso ahí también se ve la diferencia social en el sector cultural, ¿no? Como que todo el sector cultural no es igual. Así es. Impactó a todos, hay un sector mucho más afectado. Y ahí es donde deben intervenir más las políticas públicas, ¿no? Porque ese sector, si bien es el más precario en un punto, también es el que genera a veces nuevas tendencias, ¿no? El teatro independiente genera nuevos públicos, capta a los públicos jóvenes, debería ser más apoyado, ¿no? Sí, debe haber otras preguntas, pero yo perdí el chat con esto de haberme desconectado. No sé si la profe Rocío las tiene por allí. Sí, por aquí tenemos una de Facebook, que también estamos transmitiendo por allí, de José Antonio MacGregor, quien habla de que pareciera ser que además de la desigualdad en el acceso a Internet y a una buena conectividad, existe una desigualdad en la producción de contenidos culturales, mientras los países poderosos hacen circular contenidos con una excelente producción, los sectores alternativos
producen en condiciones muy precarias y, digamos, pues pudieran resultar poco atractivos, ¿no? ¿Cómo poder quizás disminuir esa brecha, ¿no? De esas grandes producciones, por ejemplo, hollywoodenses a esas producciones locales, ¿no? Que comenta el profesor. Y sí, eso es todo un desafío, es difícil, porque ahí tiene que ver con una cuestión de los recursos con los que contamos en nuestros países, ¿no? Difícil hacer series como las que vemos, con el despliegue que tienen las series que nosotros vemos en Netflix, ¿no? Esas series norteamericanas o inglesas, con la cantidad de escenarios, que para filmar un capítulo de 40 minutos es un recorrido, una cantidad de actores y de lugares. Nosotros no podemos competir con eso, pero quizás podemos competir más con el cine, ¿no? Porque tenemos muy buenos guionistas, y muy buenos artistas visuales también. Hay cosas que me parece que es difícil competir, quizás más por la narrativa, pero bueno, no tengo una respuesta acabada sobre esto. Claro, claro. Sí, pienso que es cuestión de adaptación y también de centrarnos en esas fortalezas, ¿no? De nuestros creadores para poder ofrecer, digamos, lo que desean nuestros consumidores culturales. Yo tengo una pregunta particular y me he dado cuenta de ello durante esta pandemia en torno a las generaciones, ¿no? Tenemos la generación millennial, que son nativos por naturaleza de estos consumos digitales. Sin embargo, he visto, por ejemplo, en Venezuela tenemos muchos baby boomers. Ayer incluso en el ensayo hablábamos de las migraciones, ¿no? Y vemos muchos padres, abuelos aquí en Venezuela en lo particular, que no les gusta leer de un libro digital o no les gusta ver quizás YouTube. ¿Cómo ha visualizado ese consumo en torno a esto, a este tipo de generación particular? Sí, yo por los datos que estuve viendo, sí, efectivamente, donde hay muchos datos que puedo compartir después, es que hacen encuestas permanentemente, son el Ministerio de Cultura de Chile, y es donde más datos encontré de mediciones sobre la pandemia. Y ahí aparece, bueno, claramente, bueno, consumo masivo, o sea, de esto que llamamos la generación Z, de los que tienen 18, 25, 26 años, o sea, de uso de más de 6 horas por día de las plataformas y de compartir contenidos con las redes sociales y demás. Si bien eso va disminuyendo a medida que aumenta la edad, ha aumentado en la pandemia estos consumos en los llamados baby boomers y mayores, con respecto al momento anterior. O sea, hay una digitalización de la sociedad en general. Sí, sí. Sí, es así, totalmente. Profe Ana Sofía. Sí, quería compartirles una pregunta que ha sido reiterativa en el chat a propósito de la última publicación de la profesora Anelisa, ¿no? Y la leo textualmente. ¿Los consumos culturales se sostienen en el tiempo o los sujetos se vuelven diaspóricos a propósito del soporte tecnológico y las nuevas formas de consumo? Ah, qué buena pregunta. A ver. Bueno, ahora, justo en el caso de la música, hay como un impacto fuerte de las plataformas en el cambio en los gustos musicales. ¿Sí? Bueno, una música que viene justamente de Venezuela y Puerto Rico y Panamá, que es el reggaetón. Esto yo creo que la difusión universal que tiene es vía Spotify. A mí me gusta explorar siempre los top global de los países, de Turquía, de Italia, y siempre aparece una canción de reggaetón en el primer lugar, o un reggaetón cantado en el idioma local, pero la base rítmica es la base del reggaetón. Eso es muy impresionante.
esa universalización, bueno, que dice que tiene que ver con políticas culturales de colombianas, en relación con la música, bueno, también está la industria musical en Miami, como menciona George Giudice. Es decir, hay toda una serie de fenómenos, pero yo creo que son las plataformas digitales y la asociación con las discográficas que han generado un gusto que atrae, quizás alguien estudiando más todavía, a nivel universal, pero sí. Y por alguna razón, digamos, en las fiestas, es más el reggaetón que la cumbia, ¿no? Hace 10 años atrás, no logro visualizar el exacto, pero 10 años atrás era la cumbia, ¿no? Como género, en sus diversas variantes y apropiaciones y fusiones. Pero ahora es el reggaetón, el trap reggaetón, no sé, hay como unas mezclas allí. Y es global, eso es muy llamativo, porque antes no era tan global, quizás lo global era, por lo menos para los que se suele llamar baby boomers, era el rock, el rock y el pop, qué sé yo. El pop todavía sigue estando de alguna manera, pero fusionado con todas con estas nuevas bases rítmicas. Entonces yo creo que sí, volviendo al sentido de la pregunta, van cambiando los gustos y habría que investigar más cómo es haciendo historias de vida y cómo van variando esos gustos, ¿no? En personas que tienen arriba de 50 años, porque bueno, alguien que tiene 20 años no tuvo mucho tiempo en cambiar mucho sus gustos, pero digo, alguien que tiene 40 años, 50, 60, digamos, de los millennials, no sé qué hay en el medio, y los baby boomers, bueno, ahí sí, ¿no? Porque además ha cambiado mucho la lógica de circulación de la música, me parece que hay que pensar eso. Por eso me dicen, cuando yo estudio algo, me gusta ver también la dinámica de la producción económica, porque si no, no se entiende muy bien, y más en el plano de la cultura, ¿no? Hay toda una economía de la cultura y bueno, y cómo funcionan las discográficas, que es interesante conocer también, ¿no? No se escucha. Sí, le comentaba que tenemos muchísimas preguntas, prometemos enviárselas a su correo, pero haciendo como una priorización, nos preguntan cuál es la importancia de los estudios de consumo cultural para la formulación de las políticas culturales. Bueno, a mí me parece que es esencial, ¿no? Y esto es una práctica que se viene haciendo de una manera irregular en los países, incluso en América Latina. Chile en ese sentido es bastante adelantado. Brasil lo fue en una época, ahora se quedó, porque tiene el Instituto de Estadísticas Culturales, que era muy importante en una época, ahora se quedó. Perú, Argentina es irregular. Ahora hay algunas encuestas más, pero a veces es difícil comparar porque cambian las preguntas y los criterios, entonces es difícil hacer una cosa de una secuencia en el tiempo, ¿no? Cómo cambian los consumos. Y yo creo que es fundamental para las políticas culturales porque es la manera de evaluar a una política cultural. Yo creo que se hace poca evaluación del impacto de las políticas culturales. Y hacer estudios de consumo cultural permite ver al menos el impacto de las políticas culturales públicas, ¿no? También las políticas culturales públicas tienen que ver el impacto de las políticas culturales del mercado, y para hacer políticas culturales públicas. Por eso sí son muy importantes, porque es como una especie de termómetro de la sociedad, ¿no? Los consumos culturales no es solamente voy al teatro, no sé qué, voy al teatro porque cómo uso el tiempo libre, cómo es la dinámica familiar, aparecen toda una serie de variables que tienen que ver con la dinámica societal, ¿no? Entonces, es importante para una política cultural conocer el consumo cultural. Me permitiría, profe, pedirle, conociendo su especialidad y sabiendo de su interés por lo que nosotros estamos haciendo y su generosidad por acompañarnos hoy en estas conferencias de nuestros 10 años, dar las recomendaciones finales para nuestros invitados y también para nuestros
estudiantes? Sí. Bueno, siempre me parece importante para profesores, investigadores y estudiantes, estudiosos de estos temas, bueno, tener una mirada abierta, informarse, ser observador, ¿no? Curioso, prestar atención a los fenómenos nuevos y tomar notas, ¿no? No quedarse, o sea, está muy bien estudiar las teorías, digamos, consagradas, las teorías tradicionales, pero no dejar de observar, porque a veces esos nuevos fenómenos ponen en cuestión o hacen preguntas o hacen leer de otra manera a los autores, ¿no? Eso, digamos, tener una mente abierta y estar atento a lo nuevo. Bueno, le tomamos la palabra, profesora, en cuanto a hacer otro encuentro como este, donde pudiésemos ampliar de los temas específicos de las estadísticas en consumo. Bienvenida a nuestro país, bienvenida a nuestra maestría. Esperamos contar con usted no solo en este espacio, sí, sino también en la publicación que aspiramos a hacer a partir de la recolección de todos estos encuentros. Agradecido a usted, agradecido a los asistentes. Adelante, profe Rocío. Muchas gracias, doctora Ana. Excelente el tema de hoy. Excelente también la moderación de la profesora Ana Sofía. Realmente, pues este tema deja mucho que exponer, deja mucho por hablar y realmente es un tema muy interesante. Como muy bien lo dijo usted, pues debemos estar alertas a esos nuevos fenómenos que se presentan y que ahorita de manera acelerada pues se están generando constantemente, y como gestores culturales, como encargados de generar políticas culturales, pues tenemos que estar alertas para poder satisfacer eficientemente y ágilmente a nuestros consumidores culturales. También queremos agradecer a nuestros fieles asistentes durante estas 4 semanas. Realmente han sido bastante consecuentes y queremos también darles las gracias por acompañarnos en estas conferencias que conmemoran nuestros 10 años de maestría y que esperamos que sean muchos años más. Para finalizar, pues queremos extenderles la invitación para este viernes 7 de agosto a las 10 de la mañana, donde se abordará otro significativo tema referido a repensar las políticas culturales y comunicativas post-COVID-19. Sin libertad de comunicación no hay libertad cultural, y esto será con el doctor Raúl Trejo del Arbre desde México. Agradecemos a todos estar pendientes de nuestras redes de la maestría, tanto en Facebook como en Twitter, y sin más que agregar, deseamos un feliz inicio de semana para todos. Gracias, doctora Ana, gracias, doctora Ana Sofía, y feliz día. Bueno, gracias a todos y gracias por la atención y bueno, espero que nos volvamos a encontrar. Así Gracias. será. Feliz día para todos. Feliz día. Hola, Cookie.